Buenos días, chicos. El día de hoy entraremos en un nuevo tema, la sociolingüística y sus variedades. ¿Qué consiste la sociolingüística? Es la disciplina científica que estudia la relación entre la sociedad y el lenguaje. Este tipo de lingüística estudia diferentes aspectos, por ejemplo, el nivel socioeconómico, la edad, el sexo, el nivel de educación formal, grupo étnico, aspectos históricos, situaciones pragmáticas. Sin embargo, este tipo de relaciones también tienen o implican otros aspectos como son la variedad lingüística diatópicas, que consiste en las diferentes formas de hablar dependiendo la región, el lugar o el contexto en el cual nos encontremos. Para colocar un ejemplo, la palabra chancleta y la palabra pantuflas son dos términos que se refieren al mismo objeto, pero lo llaman de forma diferente. Tenemos otro ejemplo, la palabra bolsa y la palabra chuspa. Se refieren al mismo elemento, pero se nombran de diferentes formas. ¿De qué depende esto? Esto depende de la región, del lugar. Tenemos también la variedad lingüística diastrática. En esta intervienen los diferentes niveles de la lengua. ¿En qué consisten estos niveles? Encontramos el nivel culto o la lengua culta, la lengua estándar y la lengua coloquial. Este se da tanto de la forma oral como escrita. En la lengua culta lo podemos encontrar en la literatura científica, literatura de creación, la lengua académica, los textos enciclopédicos, etc. Aquí se utilizan muchos tecnicismos y personas cultas, por eso se llama lengua culta. La lengua estándar se utiliza en conversaciones, entrevistas, medios de comunicación. No es un lenguaje que utiliza tecnicismo, pero sí cuida mucho la forma de expresarse. Es un lenguaje sencillo que todos conocemos. La lengua coloquial. Este tipo de lengua se usa en determinados programas y secciones de prensa, conversaciones informales. Por tal motivo, su tipo de lenguaje es informal, es sencillo, incluso algunas veces puede cometer errores en su pronunciación o su escritura, sin embargo, es algo muy sencillo. Entre este nivel coloquial tenemos un nivel que se llama vulgar. Este nivel vulgar consiste en quitar letras a una palabra o colocar incluso letras a las palabras cometiendo errores gramaticales, sintácticos y fonéticos. Por ejemplo, ¿pa' qué o para qué? ¿Pa' dónde? ¿Para dónde? Esto es un vulgarismo, ¿ya? Que utiliza mal la forma de pronunciar o de escribir. Tenemos la diafásica. Esta se da en las diferentes circunstancias de la comunicación. Esto depende de quién o con quién nos estemos comunicando, dónde nos encontremos. Incluso una misma situación, una misma conversación, la podemos tener en diferentes contextos. En una puede ser formal y en el otra muy informal. Cuando hablamos, conversamos con un amigo de las injusticias, de lo que no nos parece, de algo, lo hacemos de manera muy informal. Pero si ya esta queja va dirigida, por ejemplo, a un gerente, a un coordinador, a un rector, entonces nuestra forma de hablar cambia, utilizando términos más formales, donde no se utilicen esa informalidad. ¿Por qué? Porque el contexto es diferente. Esto consiste en, teniendo en cuenta el tema, el interlocutor, el asunto que vayamos a tratar, es decir, el receptor, es decir, a quién nos vamos a dirigir, incluso el estado de ánimo también influye en este tipo de lenguaje. Aquí tenemos otra definición o más clara de lo que es la variedad diastrática, ¿verdad? El nivel culto, recordemos, lo emplean las personas muy instruidas. El nivel estándar, que lo emplean las personas con un nivel medio de competencia lingüística, adopta las exigencias normativas del idioma, pero menos rígido que la culta. Y el vulgar, que lo emplean las personas con pocas instrucciones cultas, ¿verdad? Como lo dijimos anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo. ¿A qué se le llama sociolecto? Sociolecto es la forma de hablar en la sociedad.
Tenemos el ejemplo de estos chicos que hablan y dicen, no vale, es injusto y chimbo que nos atrasen el intensivo. Mientras que en la otra imagen, ya nos estamos dirigiendo a una persona instruida o que tiene otro nivel jerárquico, ¿verdad? Donde dice, señor decano, nos parece una injusticia que el intensivo se posponga hasta septiembre. No utiliza tecnicismo, no utiliza términos demasiado ocultos, pero sí un lenguaje muy formal dependiendo a quién se está dirigiendo. Tenemos otro ejemplo, el de la imagen, que nosotros lo conocemos como pantaloneta, bañador, en Argentina se conoce como malla, etcétera. Espero que les haya servido de mucho esta explicación para que puedan realizar las actividades propuestas de la guía.